Hola, buenos días. Eh, ¿Cómo están, chicos? Me da gusto verlos de nuevo. Bueno, no los veo, pero ustedes sí me ven. Y me gusta compartir con ustedes algo de la materia. Eh, esta videoconferencia yo no sé si la vean antes de que empiece termine su primer parcial o no, pero bueno, no importa. La semana pasada estuvieron viendo en el video, en la videoconferencia que yo les grabé, un poco sobre la historia de la ciencia. Pero ahora vamos a hablar un poco de la cuestión del método y la cuestión de cómo las ciencias sociales y las ciencias naturales han compartido métodos, pero de la necesidad de que cada una tenga su método científico por separado. Bueno, en este caso, ¿qué es un método? Un método es una serie de pasos en los cuales nos permiten validar, en este caso, un conocimiento al que vamos a llegar. Ustedes han oído y supongo que han escuchado mucho los pasos del método científico, que es la observación, la experimentación, la verificación, el registro y bueno, después de todo eso, la generación de teoría y luego de la generación de ley. Cuando nosotros queremos visualizar un fenómeno, siempre sale de una inquietud. Cuando uno tiene una inquietud por conocer algo, te sale de una pregunta, de una intensidad de inquietudes o de pensamientos y dices, bueno, ¿por qué está sucediendo esto? ¿Por qué está sucediendo aquel fenómeno? Entonces, generalmente eso es cuando empieza a surgir, en este caso, el primer acercamiento, que es la observación. Nosotros observamos algo que nos inquieta y entonces a partir de ahí nos empezamos a generar preguntas. ¿Por qué sucede? ¿Puede suceder de otra forma? Etcétera, etcétera. Una vez que ya tenemos esa idea, empezamos a buscar información de lo que existe sobre el tema. Y bueno, ya que estamos observando que existe sobre el tema, empezamos a visualizar el problema como tal, porque primero lo observamos y después ya empezamos a indagar sobre él. Y cuando vemos que pues quizá no se ha escrito mucho sobre el tema, dices, bueno, pues qué más puedo buscar acerca del tema. Entonces, una vez que se plantea y se revisa todo lo que hay del tema, se empieza a buscar o a conformar un diseño el cual te va a permitir en este caso hacer el, el, la investigación o el bosquejo del interés que tú buscas. Entonces, después de eso, ¿qué es lo que generalmente sucede? Haces observaciones y registras las observaciones, registras el experimento y una vez que lo registras lo verifican. En este caso lo verificas si lo que tú estás haciendo es correcto, si estás teniendo cierta regularidad, en este caso en ese ensayo, y después empiezas a generar teoría, es decir, una regularidad. Hagan de cuenta que decir, bueno, pues cada determinado tiempo sucede esto, entonces podemos enmarcar que es cada cierto tiempo sucede cierta situación. Entonces es como cuando ustedes dicen tienen hambre, comen y ustedes se pueden dar cuenta que cada determinado tiempo tienen hambre. Entonces ustedes empiezan a darse cuenta que cada 3, 4 horas empiezan a tener hambre y entonces esa es la regularidad que generalmente se busca en investigación. Y ya que se encuentra esa regularidad de la investigación, se encuentra la cuestión de la ley, es decir, se establece como ley, de teoría pasa a ley, de que cada determinado tiempo se da ese fenómeno. Entonces es como los astrónomos que han visto la cuestión de la luna, dicen que cada determinado tiempo la luna pasa su ciclo lunático o lunar, como le llaman. Entonces así se va creando la ciencia y esos pasos son pasos validados para poder generar conocimiento. Y bueno, esos pasos son con una serie de técnicas y esas técnicas pueden ser diversas. Ahorita no nos vamos a meter con las cuestiones de las técnicas, pero bueno, no crean que siempre ha sucedido así.
como la vez pasada comentamos, la historia ha generado conocimiento, pero las técnicas de las ciencias naturales y de las ciencias sociales son parecidas o son iguales. Son semejantes, pero actualmente ya son diferentes, pero créanme que no siempre fue así. Las ciencias naturales y las ciencias exactas, igual que la filosofía, tienen siglos de haberse creado. Las ciencias sociales tienen pues escasos 3 siglos de existencia como tal. Pero bueno, las ciencias sociales se crearon por la necesidad, en este caso, de tener un porqué o una explicación de lo que estaba sucediendo a nivel social. Entonces, la primera creación de las ciencias sociales fue adoptar el método que les acabo de mencionar de las ciencias naturales en las ciencias sociales. Pero después, conforme fue pasando el tiempo y específicamente en el siglo XX, vieron la necesidad de los cientistas sociales de tener un propio método científico en el cual pudieran estudiar los fenómenos de las ciencias sociales, porque bueno, es muy complicado. ¿Se acuerdan que hace ratito les comenté sobre la experimentación? Entonces, bueno, generalmente ustedes saben que en medicina o en biología, en los laboratorios pues usan ratones o usan elementos químicos y empiezan a hacer experimentos, reacciones, combinaciones. Pero imagínense, en las ciencias sociales, cómo van a hacer experimentos con los seres humanos, en el sentido de repetir fenómenos. Por ejemplo, supongamos que ustedes quisieran que yo les dijera por qué sucede el fenómeno de los movimientos sociales. Específicamente, ¿por qué surgió el movimiento de 1968 de México? Creo que ustedes saben que ese movimiento fue de estudiantes, que hubo en este caso, un enfrentamiento del Estado con los estudiantes y que hubo muertos, en este caso, muchos estudiantes muertos. Entonces, imagínense si quisiéramos establecer una teoría, una ley sobre eso, pues tendríamos que experimentar. Y entonces imagínense repetir otra vez el movimiento. Obviamente no se puede repetir porque las condiciones, el contexto y las personas son diferentes. Entonces, ¿cómo podemos hacer que se repitan las cosas? Pues va a ser muy complicado. Entonces, hay cosas que no se repiten. Entonces, pues dijeron los cientistas sociales, pues no podemos repetir los fenómenos como en las ciencias naturales, de que si un ratoncito está estimulado hacia una determinada sustancia, pues el ratoncito vuelve a sentir quizá la misma emoción al tomar determinado alimento, determinada sustancia. Ahí sí se puede repetir, pero los seres humanos, ¿cómo los vuelves a repetir o cómo vuelves a hacer que las cosas vuelvan a estar de determinada forma? Pues va a ser muy complicado. Entonces, precisamente es que las ciencias sociales tuvieron la necesidad de generar, en este caso, un conocimiento, una metodología y unos pasos del método científico exclusivos para las ciencias sociales. Porque, pues, imagínense cómo van a repetir el fenómeno, pues iba a ser muy complicado. Entonces, actualmente los métodos de las ciencias sociales son muy parecidos a las de ciencias naturales, pero con sus diferencias, ¿no? Obviamente, si estamos hablando de las leyes de la naturaleza o de las leyes de las ciencias exactas, ahí sí se pueden generar leyes, porque ustedes saben que 2 más 2 es 4 aquí en México, en China, en Japón, pero los valores, por ejemplo, si nosotros hablamos de cuestiones de valor de la familia, en muchos países es diferente. Un ejemplo, aquí en México ustedes saben que por cuestiones de valores y de moral, no es permitido que un hombre o una mujer tenga 2 familias o que esté casado más de 2 veces al mismo tiempo. O se casa una vez, o si se casa otra vez, tiene primero que divorciarse del primer matrimonio y luego seguir con el otro. Pero, por ejemplo, si lo vemos en Asia, en Medio Oriente, allá, por cuestiones culturales, el hombre puede casarse las veces que él lo desee, siempre y cuando tenga el modo de mantener, en este caso, a su esposa o a su familia. Y entonces, pues si lo vemos así,
son sistemas culturales diferentes, entonces no podríamos analizar el fenómeno de la familia desde las ciencias sociales generando una ley de que todos en el mundo ven a la familia de la misma forma o que se componen de la misma forma. Sería muy diferente, porque tan solo en esto nosotros si vemos la cuestión de la familia, de cómo se conforman allá, de que luego las mujeres que tienen el mismo esposo pueden compartir, en este caso la misma casa, pues allá no es mal visto, pero acá sí es un escándalo. Entonces sí se dan cuenta que ahí no podríamos generar una ley, porque lo que piensan aquí de la familia o de los movimientos del sistema social por los valores son muy diferentes a los que se manejan allá. Entonces por eso generalmente las ciencias sociales no pueden llegar a leyes, sino llegan solamente a teorías, por lo mismo de que no se pueden repetir. Entonces si ustedes lo ven a sí mismos, ustedes no son los mismos de hace 2 meses, ni ustedes serán dentro de 2 meses iguales a lo que son ahorita. Toda la gente va evolucionando, va cambiando. Entonces esa es la complejidad de las ciencias sociales, que no se puede generar una ley porque todos vamos cambiando y todo la sociedad es dinámica y se mueve. Entonces es muy complicado decir que se puede generar una ley. Entonces esto es parte de lo que se lleva en las ciencias sociales y en las ciencias exactas o ciencias naturales. Como verán, es algo no difícil, pero muy interesante. Ahora vamos a adentrarnos un poquito más a lo que son lo que es la investigación básica y la investigación aplicada. Ya generaron conocimiento los investigadores, ya generaron sus ideas, pero ¿qué es una investigación básica y qué es una investigación aplicada? Una investigación básica es aquella en la cual se hace todos los estudios a nivel teórico y se queda sentado en este caso la idea y la aplicada es cuando esas ideas se plasman en lo empírico, es decir, en la experiencia de las personas o en la cotidianidad. Si pudiéramos tener un ejemplo, si nos vamos por ejemplo a la cuestión de la psicología, la teoría de Freud sobre el psicoanálisis, primero tuvo que tener una investigación básica, es decir, primero tuvo que conformar en este caso toda la idea y ya después le tuvo que aplicar en este caso a las personas o al grupo de personas para saber si en este caso la teoría podría funcionar en las cuestiones de terapia psicológica en los pacientes. Si lo vemos a nivel ahora de las ciencias naturales, en este caso, para generar en este caso un prototipo, por ejemplo, del celular, primero tuvieron que haber hecho toda la teoría de cómo funcionan los circuitos, cómo funciona la memoria, cómo se alinean los satélites artificiales y cómo se genera la señal, para después en este caso diseñar el teléfono y que tuviera esas características para que fuera el más idóneo. Porque no pueden diseñar el teléfono si antes no hay un estudio previo. Entonces así se genera la tecnología. Primero pasa a una investigación básica y luego ya se aplica en algo práctico o en algo palpable y se vuelve tecnología. Entonces todo lo que ustedes ven, su computadora que ustedes tienen en casa, su lab, su iPhone, su tablet, primero tuvo que haber sido diseñado, estudiado desde una cuestión básica, desde una investigación básica, y después se tuvo que haber aplicado para una investigación aplicada y que de una cuestión científica de papel pasara a una cuestión aplicada o tecnológica. Y es así como se genera el conocimiento. Y entonces todo lo que existe a partir de todo eso es lo que estudia la filosofía de la ciencia, cómo se generan esos conocimientos, cómo se piensa esos conocimientos y cuál es el punto de vista de esos conocimientos en las diversas épocas. Entonces, eso es lo que nos tocaría ver el día de hoy. Chicos, les pido de favor que si tienen dudas, me escriban,
que si tienen alguna situación personal me digan, porque si ustedes no se comunican conmigo o no me dicen qué es lo que les sucede, yo no les puedo apoyar. Entonces yo creo que aquí, siendo su asesora, pues es parte de mi función apoyarles, ¿no? Y también acérquense a su tutora, la tutora Irma. Ella está en toda la disposición también de ayudarles, pero siempre y cuando ustedes lo pidan, porque si ustedes no hablan y lo dejan al último, pues va a ser más complicado, chicos. Entonces les pido de favor que hagan lo posible por no atrasarse y estar en comunicación con nosotros. Yo les deseo que este primer parcial les vaya bien, y si no, les hago la invitación para que no se desanimen y que para el segundo parcial le echen mucho más ganas para que no tengan problema en su materia. Y bueno, por mi parte sería todo. Yo les deseo que tengan un muy buen día y que terminen muy bien el trimestre. Y bueno, en el segundo parcial va a haber otra videoconferencia, entonces estaremos al pendiente, y seguramente la siguiente videoconferencia vamos a hablar del paradigma y las revoluciones científicas. Por lo pronto, bonito día.